Bienvenidos sean. Me encantaría que se unieran a esta maravillosa comunidad de amantes de las series turcas, de chismes jugosos, de noticias de última hora y de mucho, mucho entretenimiento. Así que, por favor, suscríbanse al canal. Sí, háganlo ahora mismo. Es gratis, rápido y no se arrepentirán. Y no se olviden de activar la campanita. La campanita es clave. Porque así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, ninguna de nuestras exclusivas y ninguna de nuestras locuras. Prometo que no se arrepentirán. Les doy mi palabra. Y si ya son parte de esta gran familia, si ya son mis suscriptores leales, mis amores incondicionales. Muchísimas, muchísimas gracias por su apoyo. Ustedes son el motor que impulsa este canal, la razón por la que me levanto cada mañana con una sonrisa y la inspiración para crear contenido que los entretenga y los haga felices. Ustedes son lo máximo, los adoro. Ahora sí, ya dejé de dar rodeos, ya me puse sentimental y ya los hice esperar suficiente. Vamos al grano. Agárrense fuerte, pónganse el cinturón de seguridad y prepárense para el despegue porque aquí viene la bomba. Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar trabajando juntos de nuevo. Sí, lo que oyeron. Después de años de silencio, de rumores a medias, de indirectas en redes sociales, de especulaciones sin fin, de desmentidas oficiales y de peticiones desesperadas por parte de los fans, parece que el destino, o mejor dicho, la despiadada y calculadora industria del entretenimiento, los está uniendo una vez más. Por fin. ¿Cómo lo sé? ¿De dónde saqué esta información tan jugosa? Bueno, la verdad es que la noticia ha llegado de diferentes fuentes, algunas más confiables que otras, algunas más cercanas al círculo íntimo de los actores y otras más, digamos, especulativas. Pero lo interesante es que todas, absolutamente todas, apuntan en la misma dirección. Todas coinciden en que algo se está gestando entre Can y Demet. Todas señalan que la posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla es más real que nunca. Primero hace unos días, y esto fue lo que encendió todas las alarmas, tanto Can como Demet publicaron en sus cuentas de Instagram fotos en el mismo lugar. Sí, en el mismo lugar. Un lugar paradisíaco, un rincón de ensueño con playas de arena blanca que parecen talco, aguas cristalinas de color turquesa que invitan a sumergirse y un sol radiante que te recarga las energías al instante. Un lugar que, en definitiva, te hace sentir que estás en el paraíso. Al principio, cuando las fotos empezaron a circular, nadie le dio mucha importancia. Pensamos ingenuamente que era una simple coincidencia. Seguro que es un destino turístico popular, nos dijimos. Miles de personas viajan a ese lugar cada año. Pero ¿cuál es la probabilidad, señores, de que dos personas que supuestamente no se hablan, que supuestamente tienen una relación distante, que supuestamente han seguido caminos separados, elijan el mismo destino turístico, al mismo tiempo sin previo acuerdo? Muy baja, ¿verdad? Demasiado baja para ser una simple coincidencia. Luego, como si esto no fuera suficiente, empezaron a circular rumores, cada vez más insistentes, de que ambos, Can y Demet, estaban en conversaciones con una importante productora turca, una de las más grandes y prestigiosas del país, para protagonizar una nueva serie. Una serie romántica, por supuesto, que explotaría al máximo la química innegable que todos vimos y sentimos en *Erkencicus*. Una serie que nos haría revivir aquellos momentos mágicos, aquellas escenas llenas de pasión, aquellas miradas que lo decían todo. Y aunque ninguno de los dos, ni Can ni Demet, ha confirmado ni desmentido la información, algo que en este mundo del espectáculo, ya sabemos que significa mucho, sus representantes han sido muy cautelosos al responder a las preguntas de los periodistas. Un sin comentarios siempre deja la puerta abierta a la esperanza, ¿no creen? Un sin comentarios es como decir, puede que sí, puede que no, pero no vamos a dar detalles todavía. Y eso nos encanta. Pero lo que realmente me convenció, lo que me hizo saltar de la silla, lo que me hizo gritar de emoción y lo que me hizo creer que todo esto es real, es un comentario que hizo un amigo cercano, muy cercano, a Can Yaman en una entrevista reciente. Un amigo que, al parecer, sabe mucho más de lo que cuenta. Le preguntaron directamente sin rodeos, sobre la posibilidad de que Can y Demet volvieran a trabajar juntos, y él respondió con una sonrisa enigmática, una sonrisa que lo decía todo, una sonrisa que valía más que 1000 palabras, nunca digas nunca. Eso, mis amores, eso es una confirmación disfrazada. Eso es como decir, sí, se está hablando algo, sí hay posibilidades, sí, prepárense para lo que viene.
Me muero. Ahora bien, aquí viene la parte interesante, la parte que nos hace volar la imaginación, la parte que nos permite soñar con lo que podría ser. ¿De qué trataría esta nueva serie? ¿Sería una continuación de Asterisco Erkencicus Asterisco, retomando la historia de Can y Sanem años después? ¿O sería una historia completamente nueva, con personajes diferentes pero con la misma chispa y la misma magia? Bueno, según lo que he podido averiguar, gracias a mis contactos secretos y mis fuentes de información confidenciales, la serie sería una adaptación de un famoso libro turco. Una historia de amor apasionada, con toques de comedia, porque sabemos que Can y Demet tienen un talento innato para hacernos reír, y mucho drama, porque una buena historia de amor siempre necesita un poco de sufrimiento. Un papel a la medida para Can y Demet, que saben cómo hacernos reír, llorar, suspirar y hasta gritarle a la pantalla como nadie. Imagínense la escena, Can y Demet interpretando a dos personas que se odian a primera vista, que se detestan desde el primer momento, que no pueden ni verse las caras. Pero que poco a poco, a medida que van interactuando, a medida que van conociéndose, van descubriendo que debajo de esa fachada de antipatía y resentimiento, hay una atracción irresistible, una conexión profunda, una chispa que enciende todo a su alrededor. Un romance lleno de obstáculos, de malentendidos, de terceros en discordia, de giros inesperados y de secretos del pasado que amenazan con destruir todo lo que han construido. Una historia que nos mantendría pegados a la pantalla cada semana, esperando ansiosamente el próximo capítulo, mordiéndonos las uñas y gritándole al televisor. Sería un éxito asegurado. Un fenómeno mundial. Pero por supuesto, no todo es color de rosa, no todo es felicidad y alegría. También hay que tener en cuenta que Can y Demet han tenido sus diferencias en el pasado. Se rumorea, se dice, se comenta que su relación durante y después de Asterisco Erkencicus Asterisco no fue tan idílica, tan perfecta, tan de cuento de hadas como parecía. Que hubo celos, discusiones, roces, malentendidos y hasta algún que otro desplante. ¿Serán capaces de dejar atrás el pasado, de perdonar lo que haya que perdonar, de olvidar lo que haya que olvidar y de trabajar juntos de manera profesional, sin que sus problemas personales afecten su desempeño en la serie? Yo personalmente creo que sí. Ambos son actores muy talentosos, muy profesionales y muy conscientes de lo que está en juego. Saben que esta es una oportunidad única, una oportunidad de oro para relanzar sus carreras, para volver a estar en la cima, para demostrarle al mundo de lo que son capaces. Además, la química entre ellos, esa química innegable que todos vimos en Asterisco Erkencicus Asterisco, es un activo invaluable, una ventaja competitiva que no pueden desaprovechar. Basta con ver cualquier escena de la serie, cualquier mirada, cualquier abrazo, cualquier sonrisa, para darse cuenta de que hay algo especial entre Can y Demet. Una conexión que traspasa la pantalla, que llega al corazón del espectador y que nos hace creer en el amor verdadero. También es importante recordar que el tiempo cura todas las heridas. Han pasado varios años desde que terminaron de grabar Asterisco Erkencicus Asterisco. Durante este tiempo ambos han madurado, han crecido como personas, han aprendido de sus errores y han vivido nuevas experiencias que los han transformado. Quizás ahora, en este momento de sus vidas, estén más dispuestos a perdonar, a olvidar, a dejar atrás el pasado y a enfocarse en el futuro. Además, hay que tener en cuenta el factor económico. Una serie protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir sería un bombazo a nivel internacional. Las productoras lo saben, los inversionistas lo saben y los canales de televisión lo saben. Están dispuestos a invertir una gran cantidad de dinero para que este proyecto se haga realidad, para asegurar el éxito y para obtener ganancias millonarias. Y seamos sinceros, a ningún actor le viene mal un buen cheque a fin de mes. Pero más allá del dinero, más allá de la fama, más allá del éxito, creo que tanto Can como Demet tienen una necesidad de reconectar con sus fans. Saben que el público los adora, que los sigue a donde vayan, que los apoya incondicionalmente y que está deseando verlos juntos de nuevo. Y esta serie sería la oportunidad perfecta para darles lo que quieren, para agradecerles todo el cariño, todo el apoyo y toda la lealtad que han recibido a lo largo de los años. Así que, mis amores, después de tanta espera, después de tanto misterio, después de tanta especulación, la noticia es esta: hay una posibilidad real, una posibilidad tangible, una posibilidad emocionante de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a trabajar juntos. Una posibilidad que ha generado una gran expectación, una gran ilusión y una gran esperanza en millones de fans en todo el mundo. Ahora solo nos queda esperar a que se haga el anuncio oficial, a que la productora confirme la noticia,
a que los actores den su visto bueno y a cruzar los dedos para que este sueño, que parecía imposible, se haga realidad. Pero mientras tanto quiero saber qué opinan ustedes. ¿Les gustaría ver a Khan y Demet juntos de nuevo? ¿Creen que su química sigue intacta? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran? ¿Qué nombre le pondrían a la serie? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, que me encanta saber sus opiniones y que me encanta interactuar con ustedes. En resumen, hoy les he traído una noticia bomba, una noticia explosiva, una noticia que ha sacudido el mundo de las series turcas, la posible colaboración entre Can Yaman y Demet Özdemir en una nueva serie. La información proviene de diversas fuentes, algunas más confiables que otras, y aunque no hay nada confirmado oficialmente, los rumores son cada vez más fuertes y las señales son cada vez más claras. Hemos analizado las posibilidades, los desafíos, las expectativas y los sueños que genera este proyecto. Y ahora, la pelota está en el tejado de Khan y Demet. Esperemos que tomen la decisión correcta. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que les haya emocionado y que les haya hecho soñar. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, de compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Khan y Demet y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo. Un like es gratis y me ayuda muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y para estar al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y que se cumplan todos sus sueños.